Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. El tema, sin duda, es polémico. Veamos algunos titulares. Un subsidio creado por el yerno de Pinochet, Julio Ponce Leró, que ha beneficiado con cientos de millones de dólares a las grandes forestales y así ha permitido crecer con ayuda fiscal a los grupos Mate y Angelini. Hablamos del decreto ley 701. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Los pros y contras de la industria forestal en Chile. Las razones de un subsidio que es cuestionado, pero que el gobierno empuja por renovar. Los factores económicos, sociales, también ambientales en este debate. La resistencia de las comunidades mapuches y la discusión sobre el futuro de una industria que ha sido clave en el desarrollo del sur de Chile. El subsidio a las forestales bajo la lupa, al estilo de Viaje al Centro de la Noticia. El viaje comienza ahora. El llamado cartel del confort no solo dejó en evidencia las prácticas anti-libre competencia que por años realizaron dos empresas, una de ellas ligada al Grupo Mate, sino que también conduce a la discusión del subsidio forestal por medio del cuestionado DL 701. Ha permitido en gran medida formar esa tremenda masa forestal que hoy día está concentrado en dos grandes empresas en nuestro país. El DL 701 fue aprobado en dictadura en 1974 y permitió el subsidio de plantaciones forestales de pino y eucaliptus, beneficio que iba a pequeños productores, pero también a los grandes empresarios del rubro. Si fomentamos la explotación de especies exóticas, pino y eucalipto, por los pequeños, ¿a quién le venden los pequeños? Los pequeños terminan vendiéndole a las grandes celulosas y a las grandes forestales. Pero al final, el beneficiado, al final de la cadena, sigue siendo la gran industria forestal. Quien tuvo importante participación en el origen de esta norma fue Julio Ponce Leró, hoy en la palestra por su vínculo con SQM y la investigación por el financiamiento ilegal de la política. Fue cuando el entonces yerno de Augusto Pinochet dirigía la CONAF e IDEA, el DL 701, que benefició por más de 40 años principalmente a empresarios forestales, dentro de los cuales se encuentran grandes grupos económicos como Angelini y Mate. El decreto que incentiva el crecimiento de la masa forestal para así fomentar a la industria expiró en el año 2012. De ahí que la clase política se ha empeñado en sacar adelante una prórroga. Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos. Una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Hoy la prórroga del subsidio forestal se encuentra en el Parlamento. Fue aprobada en julio de este año por unanimidad por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Nosotros, desde luego, agradecemos la premura y la agilidad con que este proyecto fue despachado en la Comisión de Agricultura. Estamos seguros que es un proyecto muy importante, sobre todo para pequeños y medianos productores forestales. Ante esto, un grupo de parlamentarios junto a distintas ONGs crearon la coalición contra la prórroga DL 701. Porque hay un tremendo lobby de las grandes empresas. Lo hemos visto a propósito de la colusión de la CMPC, de Arauco. Aquí durante mucho tiempo se alimentó a estas empresas y hoy día hay una conciencia que desde el punto de vista social, ambiental, laboral, el modelo forestal claramente es insostenible. La prórroga del DL 701 aún sigue su tramitación en el Congreso, mientras el Grupo Mate sigue en el ojo de los cuestionamientos, no solo por su participación junto a otra empresa en uno de los hechos de colusión más graves conocidos hasta ahora en Chile, sino también por los beneficios que recibe a través de los subsidios a la forestación. En este escenario, y aun cuando la ley de fomento forestal también beneficia a pequeños productores, es razonable preguntarse si se logrará aprobar la prórroga que permite seguir subsidiando esta actividad tal como estaba pensado hoy. Era la nota de Macarena Morales para introducir el tema del que vamos a conversar esta noche, el subsidio
forestal. Maca, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos de inmediato entonces a poner en cifras para que usted también tenga claridad respecto, en primer lugar, de cuánto de la superficie de nuestro territorio son precisamente bosques. Partamos hablando del territorio nacional. Ahí está la cifra. Un 22% del total del territorio son bosques. El resto son áreas desprovistas de vegetación, humedales, nieves, glaciares, terrenos agrícolas, áreas urbanas, cuerpos de agua y otros. El 22% ya lo sabemos entonces, bosques, y de ahí vamos a desprender esta cifra. Los dividimos entre bosque nativo y las plantaciones forestales. La gran mayoría de los bosques que hay en el país son bosque nativo. El 82%, que corresponde a más de 13 millones de hectáreas, son bosque nativo. Ahí lo vemos, con árboles como la araucaria, por ejemplo, y el resto, Maca, plantaciones forestales. Exactamente, que alcanza al 18%. Vamos a ver los tipos de bosques y cómo se distribuyen también geográficamente. Claro, esto es muy importante porque vamos a ver que hay algunos lugares del país específicamente en que se concentran las plantaciones forestales, principalmente pino radiata y eucalipto. Esos son los dos grandes monocultivos del país. En verde, acá está, tenemos las plantaciones entonces forestales, y en rojo tenemos el bosque nativo. Exacto. Vamos entonces también a contarles. Sí, revisemos ¿sí? Por regiones. La mayor parte de las plantaciones se concentran en las regiones del Maule, el Biobío, la Araucanía y los ríos. Ahí ustedes ven las partes que están en verde. La región del Biobío tiene 923.000 hectáreas de plantaciones forestales y la Araucanía 494.000 hectáreas. Y el nativo se concentra en Aysén, los lagos, Magallanes, y que reúne el 75%, ahí está, de este bosque. Ya, nos quedamos con eso entonces, las plantaciones. ¿Cómo se divide eso en términos económicos? Vamos, lo entonces revisamos a continuación. Primero en cuanto a superficie y después vamos a ver en cuanto al porcentaje de la industria. Aquí tenemos representado el total de plantaciones forestales que hay en el país. Vamos entonces, tal como tú dices, a distribuir la industria forestal y tenemos seleccionados aquí los principales grupos económicos. Vamos a ver Arauco de la mano de el grupo Angelini. Se llevan precisamente el 24%. Lo vamos a destacar aquí y lo vamos a marcar. Aquí está. El 24% que corresponde a 725.000 hectáreas son de Forestal Arauco del grupo Angelini. La CMPC, la papelera del grupo Mate, hoy en el centro de la polémica por la colusión del papel, tiene todo esto, lo vamos a marcar aquí. Y eso alcanza 499.545 hectáreas. Ahí está la participación de la CMPC. Luego está Maciza. Con capitales suizos lo vamos a destacar, alcanza aquí el 2%. Y el resto tiene el 57% de las plantaciones. No necesariamente las plantaciones significa cantidad de producción ni de exportaciones, como lo vamos a ver a continuación. Vamos entonces a nuestra siguiente lámina, precisamente para ver las exportaciones. Y el grupo, precisamente Arauco, con Angelini, alcanza los 2.800. 53, y vamos a hablar de millones de dólares. Millones de dólares solamente en el año 2014. La CMPC del Grupo Mate tiene 1.925 millones de dólares en exportaciones durante el último año. Maciza alcanza los 215 millones de dólares. Y todo el resto de los grandes, medianos, pequeños productores tienen 1.101 millones de dólares. Como ustedes ven en términos económicos, aquí se vemos que está muchísimo más concentrado en tres grupos o fundamentalmente dos grupos principales. Bueno, si sumamos precisamente estos tres grupos y estos dos principales, alcanzan el 82% de las exportaciones. Así es. Ese es el mercado forestal en Chile entonces. Vamos ahora a contarles más sobre el Decreto Ley 701, sobre su origen. Esto parte en el año 1974, durante la dictadura militar, y hay un par de nombres claves en esto. Julio Ponce Leró, ustedes lo recordarán por cierto del caso de SQM, el controlador de SQM, Julio Ponce Leró, es nombrado por su suegro, Augusto Pinochet, como director de la Corfo, director de la Corporación de Fomento. La Corfo depende del Ministerio de Economía. Ahí está el ministro de la época, Fernando Lenis. Lenis había sido ejecutivo de la CMPC y además presidente de Corma, la corporación precisamente del gremio maderero. Lenis y Ponce Leró deciden entonces este subsidio. Empiezan entonces a llevar adelante el decreto ley número 701. Vamos a hablar de él 701 para que sea más claro, y que tiene diferentes incentivos para precisamente aumentar la forestación. El subsidio del 75% de los costos netos iniciales de la forestación parte de, en este caso, el beneficio del DL 701. Además de la exención del pago del impuesto territorial. Una serie de ventajas entonces
para ellos. En total, ahí vemos lo que ocurrió entre el año 74 y el 97 en vigencia de este decreto, un total de 175 millones de dólares de subsidios, el 55% de la superficie bonificada es de grandes empresas, el 45% de pequeñas y medianas. Insistimos, superficie no es igual a cantidad de plata. En general, las grandes empresas tienen cultivos mucho más intensivos en esas plantaciones y por lo tanto esto, si lo ponemos en términos económicos, significa bastante más de esa cifra. Vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a trasladar al año 1998 porque en este caso, y ahí vamos a verlo, luego de varios años, 3 años de tramitación, se promulga la ley 19.561, precisamente en la administración Frey. Claro que era retroactiva a 1996, entrega subsidios de entre el 90 y el 75% a los pequeños propietarios. Seguimos, bueno, esto también entrega, ¿cierto?, al Estado una cantidad de 343 millones según datos de la CONAF. Avanzamos al año 2011 y vamos a la administración de Sebastián Piñera, porque bajo esta administración la ley 20.488 prorroga la vigencia del DL 701 por 2 años más y aumenta también los incentivos a la forestación. Ahí ustedes ven, 90% para los pequeños, 75% para los medianos, 50% para los grandes. En total, en toda esta etapa, la que está tomada por las leyes dictadas en los gobiernos de Frey y de Piñera, o sea, entre el año 98 y el año 2013, hay una bonificación total de 386 millones de dólares. Comienza a haber una mayor cantidad de hectáreas, repetimos, hectáreas no es necesariamente igual la cantidad de dinero, bonificadas a pequeños y medianos propietarios, ahí está el 94%, y el 6% de la superficie bonificada corresponde a las grandes empresas. Ahí está el dato. Vemos el resumen total ahora de todo el tiempo de vigencia del decreto, las leyes y todas las prórrogas que ha tenido este subsidio. Vamos a sumarlo entonces desde la creación del DL 701 de 1974 hasta el año 2013. Vamos a ver ahí a través de esta imagen la cantidad de hectáreas, 1.246.151 y en plata es ahí 561 millones de dólares que ha entregado el Estado en subsidio entonces a estas empresas. Ahora, lo que está claro es que la finalidad principal que tenía el decreto, que era incentivar la actividad forestal, ha sido cumplida absolutamente. Lo vamos a ver graficado a continuación. Le vamos a mostrar precisamente a través de del siguiente gráfico cuánto entonces crecen las plantaciones forestales desde el 74 en adelante, con este objetivo, como tú decías, poder fomentar esta industria desde el 70 y ya en el 76, ya con la vigencia del DL, aumenta, usted puede ver ahí significativamente entonces la industria. Claro, se cuadruplica en apenas 6 años cuando empieza a regir el decreto, luego hay algunas variaciones, un nuevo récord se produce el 2005 con 133.000 hectáreas y ahora las cifras se mantienen en torno a las 100.000 hectáreas anuales. Podemos decir entonces que el balance es, si lo tomamos desde el punto de vista de que se activó la industria forestal, sin duda ha tenido un crecimiento importante desde el año 74, pero hay muchísimas críticas en términos de si corresponde que haya un subsidio a las grandes empresas y además los costos ambientales, sociales que muchos dicen que ha tenido la implementación de este decreto. Exactamente, especialmente también cuando hablamos de los pueblos aborígenes. Muchas gracias, Maca. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Pero la historia no se acaba el 2013, claro que no, porque después de terminada ya la vigencia de este decreto y de las sucesivas leyes, en mayo de 2014 la presidenta Bachelet presenta una agenda pro crecimiento que incluye revivir este decreto o este subsidio. Es el punto número 8 de la agenda pro crecimiento presentada en ese momento, mayo del año 2014. Reinstaurar el DL 701. Esto se lleva a la práctica en mayo de este año, del 2015, cuando ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que contempla un desembolso fiscal de aproximadamente 50 millones de dólares y que prorroga los beneficios definidos en la última reforma para durar hasta el año ahora 2018. En julio, el gobierno le pone urgencia a este proyecto y la Comisión de Agricultura lo aprueba con votos a favor que fueron desde la UDI hasta el Partido Socialista. De manera bastante transversal se aprueba por la Comisión de Agricultura. Va a la Comisión de Hacienda. ¿Qué pasa entonces? Aparece el escándalo de la colusión del papel que involucra a una de las grandes empresas forestales del país, a la papelera. Y eso hace que ahora el proyecto no haya tenido más avances en la Comisión de Hacienda. Este mes sí hubo una novedad que pudo causar cierta confusión. Expliquemos lo que pasó.
El 19 de noviembre se votó el presupuesto para el sector público y una de las partidas tenía que ver con dineros para aumentar plata comprometida por el Estado para bonificaciones previas al 2013 obtenidas con este DL 701. Insistimos, no es que se haya votado la prórroga del subsidio, eso sigue congelado, pero sí se votó por parte de la Cámara de Diputados entonces esta cantidad de dinero que fue rechazada. Ahí está. ¿Qué va a pasar con el subsidio a las forestales? ¿Tiene sentido mantenerlo? ¿Hay que prorrogarlo o definitivamente debe quedar en el pasado? Tenemos distintos puntos de vista, tenemos debate a la vuelta de esta pausa en Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para recoger opiniones, puntos de vista, debate también acerca de este subsidio forestal que hoy está en la polémica. Para ello vamos a conversar desde Temuco con Rodrigo Pedraza, gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental de la CONAF. Señor Pedraza, muy buenas noches, bienvenido a Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿por qué el gobierno está pidiendo una prórroga de este subsidio forestal? Principalmente porque esta ley venía ya de hace bastante tiempo y está asociado a que Chile es un país que tiene, país que después de la minería, la industria forestal es bastante importante, y desde el año 74 que existe este decreto de ley asociado a la forestación. ¿Por qué subsidiar a una industria que claramente ya no es una industria que esté recién comenzando a desarrollarse, que necesita capital semilla, sino que ya es una industria completamente consolidada, de las grandes? ¿Por qué necesita subsidio? Claro. Se preguntaría uno. Perfecto, mira, existen dos hitos importantes en este decreto de ley. Primero, de los años 60 al 70, la Corfo en el país empieza a generar una industria forestal cuando eran la celulosa o las empresas estatales. En el año 74, en dictadura, se crea el decreto de ley 701, el cual está pensado para generar masas forestales para esta industria. El 74 al año más o menos 98 es una etapa importante de este decreto de ley. Posteriormente, el 98 en adelante, se modifica esto y cambia el objetivo. En el año 98 al 2014, el objetivo pasa a atender al pequeño propietario progresivamente, que saca parte de esta actividad forestal, y también, además, preocuparse de proteger los suelos de la erosión, además de mejorar la administración de este fondo. Te cuento esto porque en la primera etapa se plantaron alrededor de 1.700.000 hectáreas, de las cuales fueron bonificadas 900.000 hectáreas. De esas 900.000 hectáreas se pagó alrededor, los datos que manejamos nosotros como Corporación Nacional Forestal, $200 millones. De esos $200 millones, en la primera etapa, que te hablo del 74 al año 97, el 58% fue para las grandes empresas, el 37% para las medianas empresas y para el pequeño propietario solo el 5%. Ya en época de democracia, en el gobierno del presidente Eduardo Frei, en el año 98, cambia el foco, como te explicaba anteriormente, y ya se financia y se bonifica el 49% a los pequeños propietarios, un 45% al mediano propietario y solo el 6% a las empresas. En esta etapa se plantan alrededor de 600.000 hectáreas, las cuales fueron bonificadas 500.000 hectáreas de esto. Estamos hablando de $450 millones el día de hoy. Ok, ahora la pregunta, sí, entendido eso, la pregunta sigue siendo ¿por qué subsidiar ahora, cuando ya está completamente desarrollada, a la industria forestal y no subsidiar, no sé, a la industria del calzado, a la industria textil, que son industrias que tienen bastantes más problemas en Chile? ¿Por qué concretamente debe haber un privilegio a esta industria en particular? El día de hoy no se financia ni se bonifica a ninguna empresa forestal. Está pensado netamente al pequeño campesino en la bonificación. Actualmente, hablemos claro que el decreto de ley 701 hoy día no tiene bonificación, no tenemos prórroga, hace un par de años. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la actividad forestal es importante, tenemos todavía suelos que están descubiertos de vegetación, es importante forestal. Ahora, una ley de fomento y que actual se puede plantar también tanto con especies exóticas como en especies nativas. Claro, ahora usted decía, no es a grandes empresas, pero por ejemplo, hay un porcentaje que va a ellas y hay medianos propietarios que también son empresas importantes. No estamos hablando de un pequeño campesino cuando hablamos de medianos propietarios, son cifras de ventas anuales bastante importantes. Claro, en ese aspecto, la industria forestal a nivel mundial son industrias de escala, son de escala bastante grande, entonces necesitan tener bastante volumen para poder abastecer la industria de celulosa principalmente. Ahora, en este aspecto,
los gobiernos o estas leyes de fomento forestal están asociados a la forestación, principalmente para pequeños propietarios, como te decía anteriormente. Actualmente nosotros tenemos un trabajo como Corporación Nacional Forestal haciéndonos cargo de esto, de toda esta situación, y se creó un Consejo de Política Forestal, el cual participan académicos, mundo privado, mundo de la ONG, los cuales están sentados trabajando para poder definir una política durante 20 años y hacernos cargo de todas estas situaciones que están ocurriendo con distintos actores, con trabajadores, empresarios, académicos, pequeños campesinos, comunidades indígenas, ONG, como te decía, para poder ir cambiando y generar una nueva legislación. Pero para generar una nueva legislación, y eso es súper importante decirlo, actualmente el decreto de ley, la prórroga está frenada, no está en el Parlamento, no está el proyecto aprobado, pero sí la ley 19.561, sigue estando vigente en la parte de la regulación. Todo lo que es planes de manejo, las cosechas, eso todavía está presente. Para modificar esto, la Corporación Nacional Forestal hoy día es una corporación de derecho privado, por lo tanto tiene que pasar a ser parte del servicio público y de esa forma generar nuevas legislaciones que estén acorde a las demandas que tenemos con la sociedad, con los campesinos, con el mundo indígena, asociado a trabajar en los bienes y servicios que nos generan los bosques. Señor Pedraza, se habla mucho de los pequeños propietarios, pero ellos finalmente terminan siendo proveedores de las grandes empresas, que son las que tienen la posibilidad de hacer las grandes exportaciones. Por lo tanto, directa o indirectamente, ¿no va esto de todas formas en beneficio de reducir los costos que tienen las grandes empresas? Mira, el modelo económico instalado en el año 74, obviamente que si lo empiezas a ver en distintas etapas de la industria, sí está formado para poder cambiar eso, como te repito, para poder cambiar esa situación que se plantea, el diagnóstico que tú estás haciendo, que es bastante certero. Tenemos que modificar nuestra legislación, y para modificar nuestra legislación debemos tener un servicio forestal hoy día público y que se haga cargo de esta situación y cambiar la legislación. ¿Sí? Eso para allá tiene que ir. Ese es otro proyecto de ley que no ha avanzado muy rápidamente en el Congreso, pero la pregunta finalmente es ¿por qué debe dinero de todos los chilenos, del fisco, salir en un subsidio que termina finalmente directa o indirectamente rebajando los costos de grandes empresas que pertenecen a grandes grupos económicos? ¿Es ese el mejor uso para recursos fiscales? Mira, la actividad forestal también, como la actividad minera, son actividades bastante importantes dentro de nuestro PIB nacional. Por lo tanto, como las industrias están también generando empleo, están generando distintos productos y también pagan impuestos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, yo creo, claro, los estados, los gobiernos deciden dónde colocar en este caso, los subsidios que son más importantes. Ahora, cualquier subsidio que en este caso va a la mejora de bienes y servicios asociados a los bosques, es el camino que nosotros tenemos que apuntar. O sea, no hay que endemonizar un poco a los árboles. El pino, el eucalipto o el bosque nativo tienen funciones, son parte de una industria, generan bienes y servicios. Por lo tanto, el Estado que se haga cargo de eso, como se hace cargo también de la agricultura, de la pesca y de otras situaciones, es bastante positivo para bonificar y mejorar la economía local. Si a los campesinos también ellos tienen que comer, tienen que trabajar, y la actividad forestal en muchos lugares es la actividad que les permite a ellos subsistir. Sin duda, la actividad forestal me refiero, bosque nativo y otras actividades. Sin duda, la pregunta es, esos recursos fiscales que siempre son escasos, ¿es su mejor uso posible ponerlo en un subsidio como este que finalmente termina beneficiando a grandes grupos económicos? ¿Es el mejor uso posible de ese dinero? Yo creo que el día de hoy debemos repensar y cambiar. Tenemos que tener una nueva ley de fomento forestal, tenemos que hacernos cargo de esto. Yo creo que los bosques, tanto como la parte de agricultura y los bosques, son muy importantes para desarrollar la sociedad. Más todavía que Chile es un país a la vanguardia a nivel mundial en temas asociados a manejo de bosque e industria. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que los estados puedan invertir en esto, no a la grande industria, en ningún segundo, sino que a mejorar a la asociatividad de los pequeños y medianos campesinos, a trabajar con las pymes, a hacernos cargo de esta economía que sí desarrolla, que sí tiene beneficios y que se devuelven a la ciudadanía. Una de las críticas que hacen muchos expertos y especialistas tiene que ver con que este dinero debería ir a subsidiar forestación, pero que tenga que ver con el bosque nativo, no con los monocultivos como el pino radiata y el eucalipto, que son fundamentalmente los que han crecido al amparo de este decreto. ¿Por qué no poner el dinero ahí, en bosque nativo, y no en monocultivos? Yo creo que ese, como tú dices muy bien, ese es el camino. Y para eso tenemos que tener un servicio forestal estatal para generar nuevas leyes.
Está bien, pero y así, hoy... yo creo que la ciudadanía, y eso Correcto. tenemos que ir para allá. O sea, la Pero hoy hoy día el tenemos subsidio sentado en la forestal, mesa. hoy este subsidio forestal, tal como están dadas las cosas, si se aprueba en el Congreso, va a ir a subsidiar la plantación de pino, eucalipto, de pino radiata y eucalipto. Para pequeños propietarios. Pero no necesariamente, la ley también te permite plantar con bosque nativo. O sea, la ley de fomento, la que tenemos hoy día, que está pidiendo la prórroga, porque no podemos hacer una nueva ley, la prórroga sí permite plantar lo que decía el propietario puede plantar pino, eucalipto y también raulí, roble, coigua y otras especies. Claro, y para eso pero tenemos tablas de valor, o sea, se hace. Económicamente lo más conveniente sin duda es plantar especies exóticas que tienen un tiempo de crecimiento más rápido y que se le Pero puede sacar también mayor rentabilidad. sí, cuando tú ves el punto de vista económico, que también tienes tus lugares y demanda de la sociedad que está pidiendo mucho más bosque nativo. O sea, cada vez más en el sur, en el sector también norte, la gente está solicitando, los productores están viendo que están recuperando cuencas, están plantando especies nativas que tienen valor, y yo creo que ha ido cambiando un poco el paradigma justamente con todo lo que ha ocurrido para ocupar este tipo de bonificaciones que va a la forestación y a la recuperación de suelos degradados. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre el efecto ambiental que han tenido los monocultivos, especialmente en regiones como el Biobío o como la Araucanía? Mira, eso es, si tú lo miras, se puede mirar desde distintos puntos de vista, o sea, no es blanco y negro. Acá hay situaciones que tenemos a veces distintas posiciones desde el punto de vista académico. La industria obviamente promueve ese trabajo, ONG ambientales también tienen otra visión. Nosotros como Estado administramos la legislación, y más allá de dar una opinión o no, nosotros administramos una ley que está el año 74 y que fue modificada en el 98, y nosotros nos hacemos cargo de eso. Y obviamente que tenemos propuestas de mejora y asociado a generar nuevas herramientas para poder trabajar con, especialmente, y a lo que apuntamos nosotros, atendemos a pequeños y medianos propietarios forestales, a campesinos, y promoviendo la asociatividad. O sea, es el camino que para nosotros tiene sentido. Productos forestales no madereros, bienes y servicios, captura de carbono, la protección de los cursos de agua. Entonces yo creo que como servicio forestal, como Corporación Nacional Forestal, nosotros estamos apuntando también a esa línea. ¿Pero a la Corfo le da lo mismo que se planten monocultivos o que crezca la superficie de bosque nativo? A la CONAF. A la CONAF, como digo, o sea, nosotros como servicio público estamos administrando la legislación, no nos da lo mismo. Obviamente nosotros tenemos trabajo fuerte, hay regiones que se dedican precisamente a promover trabajo en el sur, trabajo con bosque nativo. Y tenemos unidades enteras de personas, profesionales, técnicos especializados en técnica, en trabajar con especies nativas, y también cuando hay campesinos y gente que solicita para leña, para especies energéticas. Yo digo, no hay que endominizar si es nativo exótico, no es culpa del árbol. O sea, no hay que verlo, el tema económico de otra situación que hay que analizarla de otro punto de vista, pero un pequeño campesino que tiene un predio en el cual tiene que comer, tiene vacas, tiene huertas, también tiene que tener algo de madera para poder dar uso a sus distintas necesidades. Sin duda no es culpa del árbol, pero sí es responsabilidad de las políticas públicas que pueden incentivar las cosas en una o en otra dirección. Y claramente las políticas públicas han incentivado, y los resultados están a la vista, especies exóticas, pino radiata y eucalipto. La pregunta es, ¿no deberían las políticas públicas incentivar más bien bosque nativo, protección y reforestación con bosque nativo de aquí en adelante? Desde aquí en adelante, por supuesto, y desde el año 98 que cambia el foco y la tabla de valores te permite plantar especies nativas. En ningún momento lo prohíbe. Es más, es decisión también de mercado, que lo decía el campesino, pero también es una decisión de nosotros de promover también otras especies. O sea, sin ninguna duda, y lo como tú planteas es cierto. O sea, para nosotros somos los más convencidos que tenemos que cambiar un poco la mirada, de trabajar en conjunto con los pequeños, con los medianos, todos sentados en una mesa para ver cómo trabajamos para llevar un poco el carro hacia la asociatividad, hacia otros productos que permita diversificar el trabajo en las estructuras rurales. Rodrigo Pedraza, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Viaje al Centro de la Noticia. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Daniel. Que estés bien. Y nosotros vamos ahora a hacer una pausa y ya vamos a volver con otro punto de vista en este debate sobre el futuro del subsidio forestal en Chile. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este Viaje al Centro de la Noticia. Nuestro tema de hoy, el polémico subsidio forestal. Y vamos a tener otro punto de vista ahora. Nos acompaña Sergio Donoso. Él es expresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y académico de la Universidad de Chile. Sergio, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Está actualmente en el Congreso una prórroga a este subsidio forestal. Si te tocara votarla, ¿votarías a favor o en contra? Absolutamente en contra. ¿Por qué?
Básicamente la prórroga que este gobierno intentó prolongar en el tiempo sostiene en el tiempo una política que en términos económicos ha beneficiado a dos conglomerados económicos, ha generado una gran riqueza, pero claramente tiene pasivos ambientales y pasivos sociales. Parte de los pasivos sociales uno los puede detectar a partir de la conflictividad que está asociado a la industria forestal, y respecto a pasivos ambientales, uno de los que más se visibilizan hoy por hoy es el conflicto del agua. Ahora, este subsidio sí ha sido exitoso, da la impresión en hacer crecer la industria, es una industria que genera empleo, que genera desarrollo en el sur. Uno puede decir, bueno, por ese lado es positivo que se extienda, ¿no? Mirando solamente las grandes cifras, uno podría decir, sí, esto hay un éxito económico, exportaciones del orden de 6.000 millones de dólares al año. Básicamente es el primer sector exportador respecto a recursos renovables. El minero es no renovable. Sin embargo, la forma como se ha concentrado y quienes capturan los beneficios se concentran principalmente en dos grupos. El grupo Mate, CMPC, y el grupo Arauco de la familia Angelini, que básicamente controlan completamente la industria desde la materia prima hasta, como usted ya es conocido por todos, hasta los productos finales. Ahora, del gobierno y la CONAF se dice que ahora, como está focalizado este subsidio, va en su inmensa mayoría a pequeños y medianos productores, no a las grandes empresas. Un análisis muy simple podría entregar una respuesta afirmativa a ello. Sin embargo, como está esto estructurado de una forma tan sólida, en realidad, si es que se subsidia y se fomenta la plantación en pequeños y en medianos propietarios, ellos, dado el poder y la capacidad de compra que tiene la industria celulosa, van a abastecer a estos grupos económicos. Y aquí nos encontramos con la siguiente paradoja. Al analizar el precio, porque uno podría decir, bueno, hay un mercado, competirán y estos precios se regularán porque lo que se genera es celulosa, un commodity. Bueno, cuando este commodity se incrementa en su precio, se incrementará el valor al cual compran la materia prima. Y existe una paradoja. Eso no ocurre. ¿No ocurre que, por ejemplo, el alza de precio que ha tenido la celulosa en algunos años por el alza en el valor de los commodities haya ahí significado también que sube el precio que se le paga a los pequeños productores? Exactamente. ¿Qué ha pasado con esos precios? Esos precios básicamente se mantienen en el tiempo. Es decir, lo que uno podría suponer es que parece que el precio está ajustado a una condición tal que, independiente del valor del commodity, la industria gana. Perdón, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, si, como ha pasado en algunos años, la celulosa se vende en el mercado internacional a $400 la tonelada y en otros años a $800, ¿el costo que se le paga a los pequeños productores es el mismo? Es básicamente el mismo. ¿De las dos empresas grandes? Esto no hay diferencia. A todo esto es información pública. Esto no ha significado una gran investigación, escarbar, entrar en los libros contables de la industria. El Instituto Forestal cuenta con estas estadísticas históricas y es cosa de visibilizarla y exclusivamente analizar el comportamiento, y uno se lleva esta nueva sorpresa. Es decir, estas industrias, para el caso concreto de SMPC, ganan tanto por el control de la materia prima como la sorpresa que nos llevamos que también ganaban cuando nos entregaban un producto terminado como podía ser el papel higiénico. No hay, por lo tanto, una lógica de competencia, que es lo que uno esperaría que hubiera, en la cual los pequeños productores se beneficiaran, digamos, de que lo que ellos están produciendo vale más en el mercado internacional. Los datos dicen que no. Ahora, aparte de este tema económico, hay también una discusión ambiental acerca de qué significan los monocultivos. ¿Cuál es la opinión de ustedes como expertos en el tema? Por sí, una plantación es una simplificación de un ecosistema. Alguien puede retrucar y decir, efectivamente, algo parecido hacemos en el ámbito agrícola cuando queremos generar alimentos, se está simplificando. En este caso es
hay un grave problema asociado a la magnitud y a la continuidad. Muchas personas que ojalá hayan tenido la oportunidad de viajar por Chile se encuentran con grandes extensiones donde claramente se ha perdido bosque nativo y hay una serie de efectos que tienen que ver con biodiversidad, con agua y adicionalmente la acción que tiene esta industria durante largos años fue una accionar básicamente a espaldas a las comunidades. Y eso es parte de lo que hoy está cosechando esta industria y que ha percibido que efectivamente no ha tenido gran reditud y no es precisamente una industria muy querida. ¿A qué se refiere con de espaldas a las comunidades? Porque las empresas dicen y presentan cifras y parecen tener razón en que han generado empleos que antes no existían en zonas que además son muy pobres. La región de la Araucanía es la zona con mayor pobreza en Chile. Ellos dicen nosotros estamos generando fuentes de empleo, de ocupación que sin nosotros no habría en esos sectores. En ese sentido, uno no puede desconocer que efectivamente hay actividad económica. Si el detalle es que no hay que confundir crecimiento con desarrollo. Y uno puede ver que hay múltiples sectores donde virtualmente no ha ocurrido desarrollo. Uno no encuentra mejores calidades de vida, mejor salud, mejor educación. Se podría retrucar que eso corresponde a una acción que debería hacer el Estado. Pero estas industrias tienen un nivel de ocupación del territorio tan grande que no se hicieron caso de estas situaciones y yo creo que hoy por hoy son conscientes de que su rol era gravitante en esos territorios. Los pequeños productores, las personas que efectivamente viven con extensiones de terreno muy pequeñas y de las plantaciones forestales que luego venden a las grandes empresas, ¿en qué situación quedan si se acaba el subsidio? Bueno, los que ya han establecido plantaciones van a continuar con el modelo productivo actual. El que no haya subsidio significa que va a haber una seria limitación para que se incorporen nuevos propietarios, ya sean pequeños o medianos, a esta industria. Claramente aquí hay un problema de modelo, porque girar el sentido que tiene hoy por hoy la industria es bastante complejo dado el nivel de dominancia que tienen estas dos industrias. Se habla de unos 50 millones de dólares que costaría la extensión del subsidio como está planteado por el gobierno. Si ustedes dependiera, por ejemplo, ¿en qué usarían esos 50 millones de dólares? Claramente esto puede tener un impacto mucho más significativo si es que esto se focalizara en donde efectivamente hay comunidades. Estoy pensando principalmente en desarrollar manejo de bosque nativo, que a su vez puede facilitar y mejorar el abastecimiento energético. Hay que recordar que el 20% de la matriz energética corresponde a leña. El poder efectivamente darle un nivel técnico y una mejor capacitación a esos propietarios para que produzcan para una necesidad cierta del país parece una inversión que tiene una proyección y una sustentabilidad en el futuro mucho mayor que continuar con el actual modelo forestal. Volvemos al tema del ambiente. Mencionaba el tema del agua. Concretamente, ¿cuál es el efecto que tiene el tema de los monocultivos sobre el agua? Haciendo algo muy simple. Mientras más rápido crece una plantación, más agua consume. Esto viene de la fotosíntesis que a todos nos enseñan en el colegio. Bueno, las altas tasas de crecimiento que tienen estas plantaciones, por lo tanto, consumen más agua. No es que sean más malas ni que sean más buenas. Es una condición y es básicamente el motivo por el cual la ha establecido la industria. Plantaciones de rápido crecimiento para abastecer principalmente una industria vinculada a la celulosa. Entonces, mayores tasas de crecimiento, mayor consumo de agua. Y por supuesto, cuando esto está establecido en grandes extensiones, lo que vemos es una merma respecto al abastecimiento que tienen las comunidades, principalmente rurales. ¿Y eso cómo se podría solucionar sin dañar a la industria o sin dañar el hecho de que efectivamente la industria forestal pueda seguir funcionando? Esto básicamente uno le podría dar un enfoque asociado a ordenamiento territorial. No es mala per se la plantación. El detalle es que no ha habido regulaciones que limiten
tanto la superficie y las ocupaciones en las cuencas. Adicionalmente, la legislación respecto a los cuidados ambientales y a las regulaciones ambientales vinculadas a las plantaciones son, a decirlo menos, laxas. Todavía tenemos una Corfo que está en esta especie de limbo, ¿no? De que es un privado, en el fondo es una entidad privada y no propiamente estatal la que está a cargo de todas estas políticas. ¿Ese es un problema mayor? Básicamente que CONAF tenga esta condición anómala, finalmente es funcional a que existan estos grandes poderes porque evidentemente no hay una política clara. Sin lugar a duda, es difícil de entender por qué un sector económico de la magnitud y del impacto que tiene como el sector forestal no tenga una CONAF pública ni tenga un encargado vinculado a una política de largo plazo como podría ser una subsecretaría forestal. Ahí parece que a veces las debilidades institucionales son funcionales al modelo. Porque esta es una discusión larguísima. Absolutamente. Y todavía seguimos en lo mismo. Absolutamente. Y parece que tienen que ocurrir este nivel de tensiones como para visibilizar que esta debilidad institucional, global, sí permitía que ocurrieran todo este tipo de situaciones y son parte de los desafíos que tenemos como país hacia adelante. Sergio Donoso, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en el programa de hoy. Recuerden que la próxima semana estaremos con un nuevo viaje al centro de otra noticia aquí en CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.